Eh, bueno, regresamos a la clase. ¿Me escuchan? ¿Tienen a la vista la presentación? Sí. Sí, profe. Bien. Decía que una de las consecuencias más importantes de esta teoría de la existencia de un derecho penal autónomo respecto al derecho penal simpliciter o del derecho penal sin adjetivos calificativos es la plena separación entre la determinación del tributo y la determinación de las infracciones y la sanción. Dicho en otras palabras, que las sanciones, las multas, no sean un mero apéndice casi automático de la determinación del tributo. Decíamos que el régimen de ilícitos de Costa Rica es un régimen bipartito. Por un lado, infracciones administrativas que están reconocidas en la primera parte del título tercero, que son revisadas en cuanto a su legalidad por el Tribunal Fiscal Administrativo y por el Tribunal Contencioso Administrativo. Y esas infracciones tienen una sanción mayormente pecuniaria, consistente en una multa, o bien en sanción de cierre de negocios. Por otro lado, las penas privativas de libertad están reservadas para los delitos tributarios, sanción que impone un tribunal penal siguiendo el Código Procesal Penal. Diferencia de procedimientos, diferencia de sanciones. ¿Y qué es lo que justifica en el fondo esa diferencia? La gravedad de la conducta a sancionar. Menos graves se sanciona con multa o con cierre de negocios. Más grave se sanciona con pena privativa de libertad. Dice el artículo 66 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios que la comprobación de los hechos ilícitos tributarios debe respetar el principio de non bis in idem. ¿Qué significa? De acuerdo con ese mismo artículo, que si la infracción puede constituir delito, la administración tributaria debe trasladar el asunto a la jurisdicción penal y se abstendrá de seguir el procedimiento sancionador mientras la autoridad judicial no dicte sentencia firme. Si la sentencia es condenatoria, ya no hay sanción administrativa por los mismos hechos. Pero si la sentencia es absolutoria, entonces la administración tributaria continuará el expediente sancionador, pero lo que se haya tenido por probado en sede jurisdiccional ante el Tribunal Penal se tiende probado en sede administrativa. Si por el contrario, esa advertencia de que algo puede constituir delito no es antes de imponer la sanción administrativa, sino después de haber impuesto la sanción administrativa, ello no impide, el principio non bis in idem no impide iniciar la acción penal. Y si resulta en condenatoria del sujeto, las infracciones que puedan considerarse preparatorias del delito se entenderán subsumidas en el delito. Se entenderán como parte necesaria del delito. Por tanto, esas sanciones deberán ser revocadas si su naturaleza lo permite. ¿Qué quiere decir si su naturaleza lo permite? Quiere decir que si son multas, se revoca la multa. Si es cierre de negocios, un cierre de negocios ejecutado, pues ya no puede ser revocado. Dice el siguiente artículo, el artículo 67, que resuelve un tema muy discutido en materia penal, que es la responsabilidad de la persona jurídica. El principio penal, por lo menos penal clásico, era societas delinquere non potest. Las sociedades, las personas jurídicas no pueden delinquir. En materia tributaria, ese principio, si bien no se da, no se expresa
con la palabra contraria, las sociedades sí pueden delinquir o las sociedades sí pueden cometer ilícitos. El 67 dice que serán responsables los representantes, el apoderado, los directores, los agentes, los funcionarios, pero que el que la ley atribuya esa responsabilidad a esos representantes, apoderados, directores, etcétera, no implica violación de la presunción de inocencia. No es una presunción. Si la sociedad defraudó al fisco, se puede sancionar al representante legal, al contador, al gerente financiero, pero debe demostrarse la participación personal en el ilícito, en la defraudación. Otras disposiciones contenidas en el Código. Los órganos de la administración adscritos al Ministerio de Hacienda se entienden administración tributaria. Por tanto, ¿quiénes pueden sancionar, de acuerdo con el título tercero? Los órganos adscritos al Ministerio de Hacienda, no cualquier administración tributaria. Por ejemplo, el INDER, que es administración tributaria del impuesto al consumo de cigarrillos o al consumo de licores, no puede imponer las sanciones del título tercero. Solo lo pueden imponer los órganos adscritos al Ministerio de Hacienda, a saber, Dirección General de Tributación, Dirección General de Aduanas. En general, aduanas no interviene porque aduanas, el Código de Aduanas tiene su propio código sancionador. El artículo 70 dice que son aplicables a todas las sanciones, las disposiciones generales, excepto que haya una disposición expresa en las normas de cada tributo. Por ejemplo, en la ley del impuesto al salario hay algunas sanciones, en la ley de impuestos de la renta, en la sección dedicada al impuesto al salario, hay alguna sanción que puede contravenir las sanciones del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Dice el 71 que el elemento subjetivo es necesario, no existen sanciones objetivas. Y lo expresa haciendo alusión a que el menor elemento subjetivo, que es la mera negligencia en el deber de cuidado, es suficiente para sancionar. Recuerden, objeto, tipo, objetivo, sujeto, voluntariedad, que puede ser dolo, que es la voluntariedad más grave, puede ser culpa, que es la menos grave, y el grado más bajo de culpa es la negligencia en el deber de cuidado. Dice el artículo 72 que los sujetos pasivos, y se refiere en realidad a las personas representantes, serán responsables en el tanto se compruebe que dentro de la organización interna se ha faltado al deber de cuidado que habría impedido la infracción. Por ejemplo, el gerente financiero podría decir, no, es que esta declaración inexacta no fue mi culpa, sino que fue culpa del contador de la empresa que la presentó. Bueno, pues se puede sancionar al gerente financiero si se demuestra que de acuerdo con la organización interna, él tenía responsabilidades y faltó al deber de cuidado. O tenía responsabilidades o debió haberlas tenido. En el caso de las multas, normalmente se cobran a la persona jurídica, sin determinar responsabilidades personales de los administradores, del director, de los albaceas, etc. Aunque podría imponérsele la sanción
al administrador, lo normal es que se le imponga a la persona jurídica. Viene en el 73 una norma típica de concurso. Cuando un hecho configure más de una infracción, debe aplicarse la sanción más severa. Esa es la forma de resolver el concurso. El artículo 74 contiene normas de prescripción. 4 años a partir de que se cometa el ilícito. Recuerdan ustedes que el artículo 54, que ya lo vimos, de prescripción de las obligaciones tributarias, habla de 4 años, pero tiene una forma diferente de contar. A partir del primero del mes siguiente a la fecha en la que se presentó o debió presentar la declaración tributaria. Y una ampliación del plazo en el caso de que la declaración tributaria sea inexistente o sea fraudulenta. Pues bien, las sanciones administrativas no tienen esa ampliación de 4 a 10 años que sí tienen las obligaciones tributarias, sino que son un único plazo de prescripción de 4 años y se inicia a partir de la comisión del ilícito que se pretende sancionar. Si se interrumpe el cómputo de la prescripción, el nuevo plazo empieza a correr a partir del 1 de enero siguiente a que quede firme, mientras que en las obligaciones tributarias empieza a correr a partir del 1 del mes siguiente. En materia sancionatoria empieza a correr a partir del 1 del año siguiente a que quede firme la sanción. Hay una interrupción especial que es a partir de que se impone la multa cuando el acto administrativo del cual depende esté todavía siendo discutido en el procedimiento. Y por tanto esos 4 años se cuentan a partir de que el acto administrativo determinativo de impuesto quede firme. Esta disposición y la anterior, la interrupción especial, que es cuando se interponen recursos contra la imposición de la sanción, tienen serios problemas de constitucionalidad. Podrían pasar 100 años sin no haber corrido ni un día de prescripción. Y eso pues parece estar en clara contradicción con el derecho a la seguridad jurídica. Cuando hay una denuncia penal, se suspende el cómputo del plazo durante todo el tiempo que esté abierto el proceso penal. Y recuerdan ustedes que la interrupción inhabilita completamente el tiempo corrido, mientras que la suspensión simplemente deja de contarse el plazo y se reanuda una vez que cesa la causa de la suspensión. El cómputo de intereses es diferente, empieza a correr 3 días a partir de la firmeza de la sanción, mientras que en materia de impuestos los intereses empiezan a correr desde la fecha en que debieron haber sido debieron haber sido pagados. El artículo 76 permite, artículo 76 más las disposiciones del 88 que las concretan, permiten reducir las sanciones cuando se autoliquide o se autoimponga la sanción. La autoimposición de sanción espontánea, me doy cuenta de que, por ejemplo, de que mi declaración es inexacta, corrijo la declaración y me autoaplico la sanción, implica una disminución de la sanción del 75%. Y en el caso de que llene el formulario y lo presente, eso es autoliquidar. No solo es reconocer, sino es autoliquidar. Un 5% adicional, o sea, en total puedo reducir el 80%. Después de la actuación de la administración tributaria, es decir, después de que llega la notificación de la administración diciendo voy a iniciar actuaciones de fiscalización
inicio o comunico un traslado de cargos, si en lugar de pelear acepto la sanción y la autoliquido, un 50% más un 5, es decir, un 55% de reducción de las sanciones, y notificado el acto de liquidación de oficio, o incluso después de notificado dentro del plazo para impugnarlo, si lo reconozco y lo autoliquido, 25 más 5%, un 30%. El artículo 77 menciona los principios de legalidad y debido proceso. A falta de norma expresa, se aplican las disposiciones del procedimiento administrativo de la Ley General de Administración Pública. Vamos a ver algunas infracciones administrativas. Esto tal vez es la terminología y la exposición de motivos con los que se presentaron a la Ley de Fortalecimiento de la Gestión Tributaria, la Ley 9069. De entrada, se dice que el objetivo es el tratamiento administrativo del fraude, una terminología bastante cuestionable. Se supone que el fraude tributario es una figura penal, por tanto no debería tener sanción administrativa. Y el objetivo es que de ese proyecto de ley que finalmente se convirtió en esa ley a partir de septiembre del 2012, fue hacer mucho más severas las infracciones del artículo 81 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, que es la infracción más habitual en los procedimientos sancionatorios administrativos. Y también fortalecer la infracción por resistencia al control y las infracciones por incumplir el deber de informar. El resultado es que quedaron algunas sanciones muy severas, estas que se mencionan en el lado derecho de la filmina, y otras sanciones bastante más leves, aunque unas y otras la sanción está expresada en salarios base. Decía la exposición de motivos, se saca de la materia penal para trasladar a la vía administrativa la mayoría de los casos de fraude tributario, adecuando los tipos administrativo y penal y corrigiendo algunas deficiencias normativas actuales. ¿Cómo se hizo esto? Aumentando el umbral penal de 200 salarios base a 500 salarios base, para que se cometa fraude. La defraudación ya no debería superar 200, sino debería superar 500 salarios base. Eso en el momento de la reforma era algo más de $200,000 de impuesto defraudado. Sin embargo, para que no se entendiera como una relajación del régimen sancionador, es decir, quitarle una parte importante de campo de persecución penal y pasarlo a la sede administrativa, para que eso no se entendiera como una relajación, se duplicaron las sanciones que eran del 25% del impuesto omitido, pasándolas al 50%, en el supuesto de negligencia, y pasándola del 100 al 100, o en algunos supuestos del 150% en los casos de dolo. Del 100% son conductas infractoras graves, y conductas infractoras muy graves pasan al 150% de multa. Se hizo un artículo 81 nuevo de inexactitud u omisión. Se crearon las infracciones por resistencia a la actuación administrativa o por incumplimiento del deber de informar. El artículo 81
es muy largo, es muy complejo, es muy difícil de explicar y muy difícil de entender. Y sin embargo, pues es el más importante. Hay que entrarle a ese artículo 81. Obviamente forma parte del examen final. Hay que ponerle atención. Les ruego que lo lean despacito, que lo relean, porque no es fácil de entender y que tal vez con la explicación que yo les dé hoy, y si hay algún momento para preguntas en la lección dentro de 8 días, podemos darnos por satisfechos con este artículo. Hay 4 conductas. La omisión de declaraciones. En segundo lugar, la presentación de declaraciones inexactas. En tercer lugar, la obtención de devoluciones improcedentes. Y en cuarto lugar, la solicitud improcedente de compensación o de devolución. Ya de entrada, entre la conducta 3 y la 4, parece haber un traslape. La conducta 4 es solicitar una solicitud improcedente de devolución y la conducta 3 es obtener esa devolución improcedente. Sin duda, para obtenerla hay que solicitarla. Por tanto, pareciera que la conducta 3 abarca completamente, bueno, una parte de la conducta 4, que es la relativa a las solicitudes improcedentes de devolución, no así a las de compensación. Para cada una de esas conductas se habla de una base de sanción. Es decir, hay una cuantificación con qué intensidad se cometió la conducta a sancionar. Y eso se mide, se cuantifica, se le ponen números a esa conducta. Y la base de sanción, la base sobre la que se harán los cálculos para imponer la sanción, es la que se señala en el lado derecho de la filmina. En la omisión de las declaraciones, la base de la sanción es el importe, el impuesto determinado de oficio. No se presentó la declaración, la administración hizo la fiscalización y llegó a una suma de impuesto. Bueno, esa suma de impuesto es la base de la sanción. En el caso de declaraciones inexactas, la diferencia entre el monto liquidado inicialmente y el determinado en la fiscalización, el determinado de oficio versus el liquidado en la declaración. En la tercera conducta, la obtención de devoluciones improcedentes, la base de la sanción será la cantidad indebidamente devuelta. Mientras que en la cuarta conducta, la base de la sanción es la diferencia entre la cuantía solicitada y la cuantía procedente. Decíamos que hay conductas leves, graves y muy graves. Y se dice que cada conducta, es normal que en una fiscalización haya más de una conducta a sancionar, cada conducta se calificará de forma unitaria. Después veremos que esa calificación unitaria, pues, por el procedimiento de imposición termina violándose esa calificación unitaria. Pero si la conducta es con dolo y el monto o la base de sanción es superior a 500 salarios base, ya no se aplica la sanción del 100% por la conducta grave o del 150% por la conducta muy grave, sino que hay obligación de trasladar esto a la sede penal.
de presentar la denuncia penal. O sea, si hay dolo, se sobreentiende, hay fraude. En la medida en que haya más de 500 salarios base de defraudación tributaria. En el 2019, 500 salarios base equivalían a 223 millones de colones, unos $371.000. Es posible que la cifra en dólares, a pesar de que los colones hayan aumentado un poquito, la cifra en dólares haya disminuido por el tipo de cambio. El salario base es el de oficinista 1 del Poder Judicial. Ese artículo 81, después de definir las conductas, después de definir la base de la sanción, define algunas circunstancias determinantes para la calificación de infracciones en graves o muy graves. Ya de entrada es muy discutible el que se haya tratado de objetivizar esas circunstancias. O sea, la gravedad de la conducta, en principio, es un tema de culpa o dolo, de voluntariedad. Y el que haya algunos elementos objetivos que encuadren la conducta como grave o muy grave, en el fondo es una renuncia a la valoración del elemento subjetivo de la conducta a sancionar. Dice el artículo 81, numeral 3, inciso A, subinciso primero, que la omisión de declaraciones ya es conducta grave. O el incluir operaciones inexistentes, o bien omitir operaciones existentes. O sea, si existen, no las puse y incluí unas que no existían. Se entiende que es grave. Siempre, y la conducta como tiene una calificación unitaria, será grave si las operaciones inexistentes o las que se omitan superan el 10% de la base de la sanción. Por el lado de las conductas muy graves, la exposición de motivos decía es el uso de medios de fraude, mientras que en las graves básicamente era la ocultación de datos. Se entiende que es muy grave la existencia de anomalías sustanciales en la contabilidad, como no llevar contabilidad, llevar doble contabilidad que no sea coincidente con la contabilidad, la existencia de asientos falsos o de cuentas incorrectas, en todos los casos que se refieren a contabilidad, cuando superen el 50% de la base de la sanción, emplear facturas u otros documentos falsos, siempre que esas facturas u documentos falsos superen el 10% de la base de la sanción, o la utilización de personas interpuestas. Por ejemplo, en el caso de la exdefensora de los derechos, de la Defensoría de los Derechos Humanos, el haber utilizado una persona interpuesta, una costurera de San Carlos que no tenía relación con la contabilidad de la sociedad, indicaba que esto era una infracción muy grave, que se habían usado medios de fraude para disminuir el impuesto. Dicho sea de paso, si esto está en el Código Tributario, no parece que se le pueda acusar por un delito que está en el Código Penal, el delito de falsedad, porque el que finalmente la condenaron.
el monto defraudado de impuesto, el monto disminuido del impuesto, era relativamente hablando insignificante, era unos 4 o 5 millones de colones, lo que había en el peor de los casos de disminución del impuesto. ¿Se había utilizado una persona interpuesta? Sí, por tanto se le debió haber aplicado la sanción del 150% de multa. En lugar de ello, el Tribunal Penal consideró que se había cometido delito de falsedad ideológica y por tanto le impuso la pena privativa de libertad de ese delito. Ese es un caso en el que claramente hay normas penales y normas sancionatorias que castigan la misma conducta y por el principio de non bis in idem solo se puede aplicar una u otra. Y por el principio de especialidad pareciera lógico aplicar la sanción tributaria en lugar de la sanción penal. No lo estimaron así los tribunales y pues ese caso está en casación penal. Dicho sea de paso, no es un caso que se lleve en mi oficina, sino que es un caso que llevan otros colegas abogados. Ya, repitiendo, las infracciones leves se sancionan con un 50% del impuesto omitido o de la base de la sanción. Las infracciones graves con un 100%, las infracciones muy graves con un 150%. Ahora, como hay una calificación única, se corresponde con esa calificación única la aplicación de una multa única sobre la totalidad de la base de la sanción, excluyendo los importes no sancionables. Les advertí que esta materia es compleja y se empieza a poner compleja. Dice el artículo 81 que para la aplicación de esa multa, para la imposición de esa multa, debe utilizarse un coeficiente en que en el denominador estarán todos los incrementos sancionables por el tipo de tributo, más los incrementos sancionables realizados directamente en la cuota del tributo o en la cantidad a ingresar. Ese es el numerador. En el denominador, todos los incrementos sancionables o no por el tipo de tributo, más los incrementos sancionables realizados directamente en la cuota del tributo o en la cantidad a ingresar. ¿Cuál es la diferencia? En el numerador están todos los aumentos sancionables. En el denominador, los aumentos sancionables o no sancionables, pero aumentos al fin de impuesto. Veamos un ejemplo. Este es don Ramón Pérez. Recuerden que la reforma tuvo lugar en el 2012 y por tanto en el 2013 es el primer año de aplicación. Este es el ejemplo que se presentó a la Asamblea Legislativa para que se aprobaran esas modificaciones al artículo 81 del Código Tributario. Don Ramón tiene una base imponible declarada de 2.547.321 colones. Sus ingresos menos sus gastos, esa es su base imponible declarada. Creí que tenía otra filmina, pero no la tengo. A 2.547.000 colones está por debajo del mínimo exento. Entonces, a esa base imponible le corresponde tributar 0. No tributó nada. Presentó su declaración por debajo del mínimo exento. Pero llega la auditoría fiscal y le hace 3 ajustes. Un ajuste porque dice, hay compras respaldadas por facturas de proveedores
falsos. Por 48 millones de colones. Después, en segundo lugar, hay salarios a empleados ocasionales por servicios efectivamente prestados a la empresa, pero que no fueron declarados a la Caja Costarricense del Seguro Social. El artículo 9 de la Ley del Impuesto sobre la Renta dice que esos salarios no declarados al régimen de seguridad social no son deducibles. Como para llegar a este resultado de 2 millones, don Ramón los dedujo y son no deducibles. Por tanto, eso es un aumento en la base por 24 millones. Y en último lugar, un tercer ajuste, hay unos gastos debidamente documentados que el auditor considera improcedentes, pero que él reconoce que hay un cierto nivel de discusión. El contribuyente hizo una interpretación razonable del artículo 8 del Código de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que es el que habla de la deducibilidad. Pero a pesar de ser razonable, el auditor fiscal, el fiscalizador, no comparte esa opinión. Un ejemplo podría ser el gasto por diferencial cambiario. En algunos supuestos hay divergencia de criterio entre la administración y el administrado. Hay algunos supuestos en que la auditoría fiscal dice eso no es deducible, mientras que en otros sí es deducible, y el contribuyente podría pensar de manera razonable, no de manera arbitraria, podría pensar esto es deducible. Por tanto, tenemos tres aumentos: un aumento de 48 millones, un aumento de 24 y un aumento de 12 millones de colones. El primero por facturas falsas, el segundo por no sometimiento a la seguridad social y el tercero por una diferencia en la interpretación. Por tanto, dice el auditor fiscal, a esa base imponible que usted declaró de 2.5 millones, hay que aumentarla en 84 millones. 48 por el primer ajuste, 24 por el segundo, 12 por el tercero, total 84. De tal manera que 2.5 más 84 dan 86.5 millones de base imponible correcta. Y a esta nueva base imponible correcta le corresponde un impuesto de casi 20 millones de colones. 19.967.380. ¿Cuál es la base de la sanción? La diferencia entre el impuesto declarado y el impuesto que la administración considera correcto, 19 millones. ¿Cuál es la base inicial de la sanción? Igual que la cuota tributaria, igual que el impuesto omitido, 19.967.380 colones. Ahora, el primer aumento en la base imponible, aquel que dependía de las compras falsas, de las compras con facturas falsas, como se considera muy grave, porque se utilizaron documentos falsos, ese aumento se califica de muy grave. Del total de aumento, 48 millones son muy graves. Los salarios no reportados a la caja se consideran como leves, 24 millones. Y el tercer incremento, aquel que dependía de una interpretación razonable, se estima que no es sancionable. ¿Por qué? Porque depende de una interpretación razonable. O sea, no hay dolo, evidentemente,
Y tampoco hay culpa, puesto que la interpretación era una interpretación razonable, aunque no fuera compartida por el auditor fiscal. Entonces, el total de incrementos sancionables o no es la suma de 48, 24, 72. 48 y 24, 72 es una suma. Y 12 suman 84. Ese es el total de incrementos sancionables o no, de los cuales estos 12 no son sancionables. La calificación de muy grave requiere que el monto de deuda asociada a esa conducta muy grave supere el 10% de la sanción. Entonces, hay que hacer una operación. ¿Cuál es el tipo medio? Recuerden que don Ramón Pérez era un contribuyente individual y por tanto le aplica una tarifa. Recuerden que tarifa es un conjunto de tipos. Le aplica el 0%, el 10%, el 15%, el 20%, el 25%. Y por tanto hay que obtener el tipo medio. Como le aplican todos esos tipos, el tipo medio, que es dividir los 19.967.380 colones de impuesto entre la base imponible, 19 entre 86, cuota entre base, da un tipo medio, un tipo promedio de 23,7%. 19 entre 86, 23,7%, 0,07%. La compra asociada con compras falsas, el impuesto asociado con compras falsas, es el ajuste de 48 millones por el tipo medio. 48 por 23,07, que es el tipo promedio, eso da 11 millones. Y 11 millones respecto de la cuota tributaria, 11 respecto de 19, es el 55,45%. Como el artículo 81, numeral 3, inciso B, subinciso doble y latina, dice que para que la conducta sea calificada de muy grave, la conducta muy grave debe superar el 10% de la base de la sanción. 11 supera el 10% de 19, ese es el 55% de 19. Por tanto, toda la conducta se sancionará con la multa del 150%. Ahora, sin embargo, hay que excluir el importe no sancionable, aquel que dependía de una interpretación razonable. ¿Se acuerdan que era de 12 millones de colones? Por tanto, en el numerador se ponen los incrementos sancionables en la base. Eran 48 más 24, total 72. Estos dos primeros, 48 más 24. 72 por el tipo medio, por 23,07% en nuestro ejemplo. 72 millones por 23,07 da 6.610.400 colones en el numerador. En el denominador se ponen todos los incrementos sancionables y no sancionables. Es decir, de esta filmina, 48 más 24 más 12, total 84%, 84 millones. 84 por el tipo medio, 19,
378.800. Es decir, el impuesto omitido. El coeficiente es la división de 16 entre 19, que da 85.71%. Y la base de la sanción, 19.967.380, por el coeficiente, por 85.71, nos da 17.114.41. Esa es la base de la sanción. No la base inicial, sino la base de la sanción. Ya después de aplicar este coeficiente. A esta base de sanción, 17.114.041, se le aplica la sanción, que es una sanción del 150%. 117 por 150 da una multa para don Ramón Pérez de 25.671.61 colones. Preguntas, dudas, aclaraciones, comentarios. Preguntas que no sean repita, por favor, toda la explicación que acaba de dar. Profe, a mí sí me queda la duda en lo del tipo medio. O sea, que usted dijo que para este caso es porque habían diferentes porcentajes, por decirlo de alguna forma. Claro. Si el tipo medio fuera, o sea, si fuera un tipo único, por ejemplo, una sociedad anónima que no es pequeño contribuyente, el tipo es del 30%. Se aplica siempre el 30%. No hay tipo medio. El tipo medio es un promedio de los tipos aplicados. Como don Ramón Pérez es una persona física, a una parte de su renta se le aplica el 0%, a otra parte el 10%, a otra parte el 15%, hasta el 25%. Entonces, se le aplicaron todas las tarifas. Perdón, se le aplicó la tarifa, es decir, todos los tipos. ¿Qué quiere esto decir? Le aplicaron la del 0, la del 10, la del 15, la del 20, la del 25, pero hay que saber cuál es el tipo medio, el promedio de lo que se le aplicó. Okay, y eso está en la ley, entonces, cada tipo. Sí, claro, en la ley, eso está en la ley del impuesto sobre la renta. En el artículo 15 está cada una de esos tipos. La ley del impuesto sobre la renta no dice cuál es el tipo medio. El tipo medio depende de una operación aritmética, que es el total de impuesto entre la base. Ok. Digamos, entonces hay un tipo para este que omitió lo de las compras falsas. O sea, el impuesto que recae sobre esto. Hay otro tipo para el impuesto. No. ¿Es así? No. Okay. A ver, ¿cuál es el tipo aplicable en este cuadrito 1? La base imponible declarada era 2.547.321. ¿Cuál es el tipo medio? Cero, dice. Cero. Cero, ¿verdad? Porque a 2 millones no le corresponde pagar nada de impuesto. Ah, ok, ya. Ok. Sí. Después de hechos los ajustes, llegamos a 86 millones. A esos 86 millones les corresponde pagar 19 millones de impuestos. ¿Cómo llegamos a 19? O sea, ¿cómo supimos que tenía que pagar 19? Porque le aplicamos los tipos que están en el artículo 15 de la ley del impuesto sobre la renta. Un pedacito le aplicamos 0, otro pedacito le aplicamos 10, otro pedacito le aplicamos 15, a otro 20, a otro 25%. Después de haber aplicado eso, llegamos a 19.967.380 de impuesto. ¿Cuál es el tipo medio? 19 entre 86. Le aplicamos los 5 tipos, 0, 10, 15, 20, 25.
Todos. En promedio, ¿cuál fue el tipo que utilizamos? 19 entre 86. ¿Cuánto es 19 entre 86? 23,7%. 19 entre 86. Tipo medio, 23,07%. Ahora sí. Sí, profe, muchas gracias. Bueno, con gusto. Bueno, creo que de hecho la explicación de dónde salieron esos números, qué va en el numerador, qué va en el denominador, les sugiero que con base en estas filminas, que ahora sí creo que ya les llegó, ¿verdad? La presentación a su correo. Sí, profe. Sí, ahora sí, profe. Gracias. Con base en estas filminas, sugiero que lean el artículo 81 detenidamente. Es un artículo muy largo, muy complejo. Y cambien un poquito los números, o sea que con papel y lápiz le pongan unos números un poquito diferente y entonces, aplicando también el artículo 15 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, puedan llegar a unos resultados diferentes. Yo no les voy a hacer este ejercicio numérico en el examen, pero sí es importante que lo conozcan y que lo conozcan a fondo porque conceptualmente sí viene en el examen. O sea, yo no lo voy a poner a hacer números en el examen, pero conceptos sí. ¿De dónde salió esta multa de 25 millones? Tienen que poderme explicar, o si la sanción no fue del 150, sino del 100%, tienen que poderme explicar por qué fue del 100 y no del 150%. Bien, otras infracciones administrativas. Esta es la resistencia a las actuaciones administrativas de control, resistirse a la fiscalización. Por ejemplo, por no facilitar los documentos o los registros o los justificantes, los programas o archivos informáticos u otros de trascendencia tributaria que sean requeridos por el auditor. O bien no atender un requerimiento debidamente notificado. Este primer grupo de conductas se refiere a documentos que yo debería tener. Este segundo grupo de conductas se refiere a requerimientos adicionales, normalmente interpretativos. Mire, usted me entregó tales y cuales facturas. Esta factura está muy rara. ¿En qué consiste esa factura? ¿Por qué esta factura dice tal cosa? O bien, no comparecer de manera injustificada a un requerimiento de comparecencia debidamente notificado. O sea, no llegar a la audiencia que me da el auditor. Y un cuarto grupo de conductas, negar o impedir la entrada o la permanencia de funcionarios en locales o establecimientos relacionados con las obligaciones tributarias. Eso se sanciona con la primera resistencia con una multa de 2 salarios base. Esta de 758,000 colones era a cuánto ascendía un salario base en el 2013. Eso ha ido subiendo desde entonces para acá. Recuerden que estas cifras provienen de la presentación a la Asamblea Legislativa. Si hay una segunda resistencia, o sea, si hay un nuevo requerimiento, si hay una segunda vez que se comete la misma conducta, la multa no es de 2, sino de 5 salarios base. Y a la tercera resistencia, o sea, el auditor me pidió la misma información y por tercera vez no se la proporcioné, la multa es del 2% de los ingresos brutos
del periodo anterior del impuesto sobre utilidades, con un mínimo de 10 salarios base y un máximo de 100 salarios base, o sea, un mínimo de 3.794.000 colones en el 2013 y un máximo de 37 millones. Las multas no son acumulativas, es decir, si me impusieron la segunda y sigo resistiendo, me impusieron la primera, me sigo resistiendo y me imponen la segunda, esta primera queda subsumida en esta suma. Y así también con la tercera resistencia. Este artículo 82 normalmente se refiere a actuaciones individualizadas de requerimientos de información. El artículo 83 se refiere a obligaciones masivas de suministro de información. El suministro de información es una obligación estable que no es caso por caso, sino que es generalizada. Por ejemplo, los vendedores de automóviles nuevos deben informar en los primeros 5 días del mes siguiente cuántos vehículos vendieron y a quiénes en el mes anterior, sin que haya un requerimiento individualizado. Ya es un suministro de información. En ambos casos se protege la información, pero en el primer caso es requerimientos individualizados, en el segundo son suministros masivos de información. Si el obligado a suministrar información de manera estable, habitual, masiva a la administración tributaria no la suministra dentro del plazo establecido, la penalidad es un 2% de los ingresos brutos con un mínimo de 10 y un máximo de 100 salarios base. Si sí se presenta la información, pero se presenta con errores de contenido, la multa es de un 1% de salario base por cada registro incorrecto. Por ejemplo, a final de año hay que presentar una declaración informativa de terceros, en la cual se ponen todas las compras que superen, en unos casos 2,5 millones y en otros casos 50,000 colones. Y todas las ventas que superen también las mismas cifras, en unos casos 2,5 millones, en otros 50,000 colones. Pues bien, si presenté una línea, si presenté, digamos, hay algunas declaraciones informativas de terceros que tienen, no sé, 300 o 400 líneas y es una empresa muy grande. Y en una de esas líneas iba un error, por cada error, 1% del salario base o registro incorrecto. Si la información que se incumple, si el suministro de información que se incumple no es el de cualquier contribuyente, sino el de una entidad financiera, la pena es del 2% de los ingresos brutos con un mínimo de 10 salarios base y un máximo de 100 salarios base. Hay otras infracciones, por ejemplo, incumplir el deber de llevar registros contables y financieros según las normas tributarias y el Código de Comercio. Eso tiene un salario base de multa. Incumplir el deber de llevar el registro de accionistas. Esa es una infracción de las más recientes, un salario base. No emitir o no entrega de facturas, 2 salarios base. Y si reincide, cierre del negocio. La Constitución de Guatemala, en el artículo 41, dice: se prohíbe la confiscación de bienes y la imposición de multas confiscatorias. Las multas en ningún caso podrán exceder el valor del impuesto omitido. Y eso se considera como un valor constitucional, el que las multas no excedan el valor del impuesto omitido. Aquí en el artículo 81, el impuesto omitido eran 19 y la multa es de 25. Claramente lo excede. Si estuviéramos en Guatemala, eso sería
inconstitucional, sería declarado una multa confiscatoria. Pero más grave aún, podría ser que si la deuda asociada supera el 10% de la base de la sanción, aunque el 89% fuera conducta no sancionable, se aplicaría el 150% de la multa. A mí me parece que eso no es razonable, y con no razonable quiero decir, me parece que es inconstitucional, me parece que es una multa confiscatoria. No obstante, debo reconocer que multas de hasta 10 veces el impuesto omitido no han sido consideradas inconstitucionales por nuestra Sala Constitucional. Mientras en Guatemala la multa no puede exceder del impuesto, en Costa Rica una multa que haya llegado a 10 veces el impuesto omitido no se considera o no fue considerada en el pasado confiscatoria por parte de nuestra Sala Constitucional. Vamos a hacer una pausa de 10 minutos y regresamos para hablar del cierre de negocios.